Hola, hola, buenos días, bienvenidos a su primera clase de estudios sociales. El día de hoy mi clase va dirigida para tercero de bachillerato paralelo A del Colegio Técnico Ecuador. Y para empezar, me gustaría definir la destreza que vamos a trabajar el día de hoy. Pues bien, nuestra destreza es la siguiente. Vamos a analizar los orígenes y las primeras culturas de la humanidad, es decir, las civilizaciones de Antiguo Oriente y América. Y vamos a tratar los siguientes temas. Hoy nuestro tema central es la Mesopotamia, las primeras ciudades, los periodos históricos, la organización social y en una siguiente clase trabajaremos la religión, la cultura y los aportes. Recordemos que esta clase es bastante extensa, por lo tanto la he dividido en dos partes. Y así empezamos. Vamos a hablar acerca de la Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque este gran imperio estuvo ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, era un territorio sumamente fértil gracias a la humedad de la tierra, ¿verdad? Los ríos aportaban gran humedad y de esta forma era cada vez más fértil. Pero recordemos que no todo era positivo. El hecho de estar situados entre dos ríos también generaba problemas. Muchísimas veces cuando crecían los ríos, cuando había invierno y llovía, estos ríos y este territorio más que nada estaba sujeto a inundaciones. Por lo tanto, los habitantes de la Mesopotamia tuvieron que utilizar su ingenio y construir diques y canales. Estos diques y canales utilizaban cuando había sequías o cuando había prácticamente las crecidas, ¿verdad? Cuando crecían los ríos tenían que aprovechar almacenando el agua y cuando había sequía tenían que aprovechar utilizando esta agua almacenada. Es decir, crearon técnicas de irrigación y estas técnicas de irrigación permitieron que la producción rápidamente empiece a crecer y consiguieron los excedentes. ¿Qué eran los excedentes? Era el sobrante que ellos tenían de lo que habían producido. Obviamente sabemos que cuando ellos cosechaban, utilizaban para su consumo, pero como tenían técnicas de irrigación que les permitían tener buenas cosechas, también consiguieron estos excedentes de producción que les sirvieron para generar el comercio. Como ya habíamos dicho, este comercio permitió la especialización del trabajo. ¿Qué es la especialización del trabajo? Nos habla acerca de que cada persona empezó a tener una actividad a la cual se dedicaba y cada vez estaba más experta en realizar esta actividad. Unos eran agricultores, otros eran ganaderos, otros eran comerciantes, otros eran herreros, manejaban el metal, el hierro, otros eran panaderos, otros eran orfebres, entre otras actividades. Y poco a poco empezó a darse un gran comercio utilizando los dos ríos que eran las vías de intercambio comercial y poco a poco también se convirtieron en vías de intercambio cultural. ¿Por qué? Porque tenían contacto con otras civilizaciones, con otros imperios, con diferente forma de vida. Es decir, empezaron a combinar muchísimos aspectos culturales. Este excedente de producción también dio el aparecimiento a los grupos sociales privilegiados y estos grupos sociales privilegiados empezaron a tomar el control en sus manos. Y es así como ven la necesidad de generar un líder y este líder se denominaba el rey. Esta ciudad, este imperio, perdón, con estos reyes y estas clases sociales privilegiadas, de a poquito empezaron a convertirse en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir? Que estas ciudades ya tenían su propio gobierno y rendían culto a sus propios dioses. Incluso tenían los impuestos determinados para que puedan darle al rey. ¿Cuáles eran los principales dioses? El dios Anu, el dios Enil, el dios Enki, el dios Sin, también tenemos a Ishtar y a Shamash. Entonces, miren cómo eran culturas muy organizadas
organizadas que ya se estaban conformando en ciudades-estados. ¿Qué sucedía con los reyes? Los reyes estaban ubicando la parte de la pirámide, la parte superior de la pirámide de cada una de las ciudades-estados. Recordemos que la Mesopotamia era una sola, pero dentro de la Mesopotamia habían algunos reinos, habían muchísimas ciudades-estados y estas ciudades-estados tenían sus reyes y los reyes disponían de un ejército para controlar las ciudades. Recordemos que mientras más grande era el territorio, se convertían en más poderosos. ¿Por qué? Porque podían cobrar el impuesto a más personas, porque podían controlar las cosechas, porque podían ellos controlar absolutamente todo. Y de esta manera empezaron a desarrollar la primera forma de escritura. Recordemos que cuando hablamos de la Mesopotamia, estamos hablando del imperio más antiguo del mundo, podríamos decir así. No estamos hablando de una civilización, no estamos hablando de un asentamiento, estamos hablando de un imperio. Es decir, tenía ya características que lo hacían más avanzado que el resto de asentamientos. Y de esta forma nosotros podemos decir que las ciudades-estados se enfrentaban entre sí. ¿Para qué? Para conseguir más tierras, como les había dicho, y sobre todo para poder controlar el agua. Algunos llegaron a formar reinos, algunos hicieron alianzas y con estas alianzas se hicieron más poderosos y podían ejercer control más fácil sobre otras ciudades-estado. Acá tenemos nosotros básicamente las principales ciudades de la Mesopotamia. Tenemos a Sumeria, tenemos al reino de Akkad, tenemos también el imperio babilónico, tenemos el imperio asirio y tenemos el imperio persa. Este imperio sumerio se caracterizó porque aquí nacieron las primeras ciudades-estados. Acá nosotros en el reino de Akkad podemos decir que aparece a mediados del siglo III, del tercer milenio, podríamos decir, aparece a mediados del tercer milenio y empiezan acá a ver algunos avances en cuanto a las formas de escritura. Aquí se crea ya la escritura cuneiforme. Tenemos el imperio babilónico también, con el famosísimo rey de Hammurabi que creó el código de Hammurabi, donde ya imponía las primeras sanciones para aquellos que no cumplían con la ley. Tenemos el imperio asirio y tenemos también el imperio persa. Recordemos que estos dos imperios, asirio y persa, se caracterizaban por el manejo de muchísimas armas. Especialmente el imperio persa tenía ya armas y estrategias de guerra mucho más avanzadas que los demás. Y también podemos hablar nosotros acerca de la base de la economía. La base de la economía era la agricultura y la ganadería. La tierra era propiedad del Estado. Las personas que habitaban las diferentes ciudades-estado de Mesopotamia no podían comprar la tierra. La tierra era únicamente propiedad del Estado. Es decir, los agricultores siempre debían entregar una parte de la cosecha al rey. El Estado también controlaba el comercio, por eso cobraba los impuestos y los excedentes iban siempre para los reyes. Los reyes guardaban los excedentes y como manejaban el comercio, ellos eran quienes repartían lo que se iba a comercializar y lo que se iba a guardar. Entonces, mire, ¿para qué servían los impuestos? Los impuestos servían para mantener a la clase alta y también para realizar algunas obras como las murallas y los templos. Mire, esta figura que nosotros tenemos aquí, esta imagen, se llama un sigurat. ¿Para qué servía el sigurat? El sigurat era una construcción que se situaba en una zona alta con el objetivo de que los vigilantes o vigías puedan ponerse en este lugar y observar quiénes entraban, quiénes salían, si venía alguna ciudad-estado a atacarles. Es decir, ellos era un punto estratégico donde ellos se ubicaban. Y de esta manera era más fácil combatir desde arriba que desde abajo.
Dentro del Sigurat muchas veces se encontraban ubicados los tesoros, las riquezas, las provisiones que ellos habían logrado conseguir. En Mesopotamia no había solamente un Sigurat, sino habían varios Sigurat que eran los puntos estratégicos y a toda costa ellos debían defender este lugar porque era donde se almacenaban las provisiones. Vamos a hablar también de la clase social de la Mesopotamia. Mire, esta sociedad prácticamente giraba en torno a la ciudad y presentaba una estructura piramidal. Quien encabezaba la estructura piramidal era el rey. Era prácticamente quien tenía el poder absoluto, quien tenía toda la autoridad en sus manos, autoridad política para generar leyes, autoridad militar para manejar el ejército y autoridad religiosa para manejar a los obispos, a los sacerdotes, es decir, al clero. Él era considerado un legislador y juez supremo. Él podía imponer la sentencia o el castigo para la persona según el acto que haya cometido, llevándolo incluso hasta la muerte. No era considerado un dios, pero era una persona muy respetada. Era la máxima autoridad de cada una de las ciudades de estado. Los sacerdotes y altos funcionarios estaban por debajo del rey ocupando la segunda parte de la pirámide y ellos eran quienes ayudaban a gobernar la ciudad. Los altos funcionarios se encargaban de cobrar los impuestos, de manejar el comercio, entre otras cosas. Controlaban también la mayor parte de las tierras y ellos le entregaban los impuestos al rey. Tenemos los campesinos y artesanos que se ubican en la tercera parte de la pirámide, eran la mayor parte de la población y trabajaban para el rey en el campo, en el templo, realizando muchísimas actividades. Y por último tenemos los esclavos, que eran quienes habían sido tomados prisioneros de guerra, eran considerados como un objeto de trabajo, no tenían ganancia, no tenían derechos, no podían tomar sus propias decisiones. Y hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy, dejándole inconcluso la religión, que es un tema que vamos a trabajar la siguiente clase. La tarea que les voy a dejar, por favor, es que me ayuden elaborando un mapa conceptual o un organizador gráfico, un mentefacto, un resumen de la clase que les acabo de explicar el día de hoy. Y me gustaría que puedan dibujar o pegar la pirámide de la clase social de la Mesopotamia. Espero que hayan aprendido, espero que este contenido haya llegado a ustedes y nos veremos la siguiente clase. Me despido de ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego.